y el que podamos apartar el tiempo para que podamos venir delante de su presencia y escuchar su palabra, que es lo principal, que podamos escuchar la palabra del Señor. Y me gustaría que me acompañara ahí en sus Biblias, hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22. Estamos entrando a uno de los episodios más oscuros de el reino de Judá. Este episodio es un episodio muy triste, y vamos a ver qué implica todo esto que vamos a ver el día de hoy en nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versos del 10 al 12. Yo lo leo, sígalo con su vista. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso del 10 al 12, dice así: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos el poder estar delante de tu presencia, Señor. Padre, sin duda, tú hablas a nuestras vidas y tú eres el que nos das entendimiento y comprensión de tu palabra. Y en esta hora pedimos eso, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, que nos ayude a comprender y a entender tu palabra. Señor, que el día de hoy nuestros corazones sean movidos, Señor, delante de tu presencia para cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuál es el origen de todo esto? Toda esta situación, estamos viendo a una mujer. Para empezar, el reinado de los reyes de Judá no tenía que haber sido por medio de una mujer, mucho menos esta mujer que vemos aquí, llamada Atalía. Termina el capítulo 22, Atalía reinando el reino de Judá. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que pasa esto? Bueno, tenemos que regresar un poco más hacia atrás en el capítulo 18. Si ustedes van al capítulo 18, verso 1, menciona lo siguiente la escritura. Este es el reinado del rey Josafat. Y dice así, el verso 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Recordemos que Acab era el rey del norte, el rey del reino del norte. Y si nosotros vemos la vida de Acab, es uno de los reyes que sin duda marcó su huella en el reino del norte. Pero esa marca es una marca que trasciende hacia lo grotesco, hacia lo blasfemo delante de Dios. Este rey Acab es reconocido como uno de los peores reyes que reinaron en el reino del norte. Pero no que haya habido en el reino del norte reyes buenos, de hecho no hubo ni siquiera uno. Pero él se gana el premio por el rey más malo, por la idolatría que introdujo en el reino del norte. Entonces la Biblia menciona a este rey
como un rey malo. Cuando nosotros vimos este capítulo 18 la vez pasada, yo les comentaba que este era el inicio de una situación tan triste para el reino de Judá. ¿Por qué? Porque menciona aquí que Josafat, siendo uno de los mejores reyes que existió en Judá, emparenta con Acab. ¿Y cuál fue esta relación? Si nosotros vamos al capítulo 21, en el verso 1 dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jael, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Verso 5. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Leemos juntos lo que sigue, dice: porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, la Biblia nos dice que el parentesco que tuvo Josafat con Acab era a través de su hijo, que vemos aquí, llamado Joram. Joram se casa con la hija de Acab. Ahora, ¿cuál es el motivo por la que los reyes de alguna nación casan sus hijos con los príncipes o reyes de otras naciones? Hermanos, el único motivo que movió esto fue para hacer la paz, para unir los reinos. No hay otra manera de entender esto. Por lo tanto, entendemos que Josafat estaba totalmente de acuerdo con esta situación. O sea, en otras palabras, esta situación de unir los reinos era político. Y para sellar la paz y la prosperidad de ambos reinos, ¿qué se hacía en ese entonces? Se casaban los príncipes. ¿Para qué? Para garantizar que esa unión uniera, valga la redundancia, esos dos reinos. Por lo tanto, Josafat estaba de acuerdo. Cuando vemos ese pasaje del capítulo 18 y vemos que este hombre, Acab, vamos al capítulo 18, dice el verso 2: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galá. Entonces dijimos esa vez que eran consuegros y se visitaron. O sea, era una situación política de estos dos reinos. El verso 3 dice: y dijo Acab al rey de Israel, Josafat, rey de Judá: Israel, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galá? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo. ¿A dónde? A la guerra. Esto no se podía creer, esto no lo podemos creer, viendo los capítulos anteriores, el capítulo 17, donde este hombre es mencionado como uno de los mejores reyes de Israel, promoviendo la adoración a Dios, promoviendo el conocimiento de Dios a través de la ley de Dios. No podemos entender cómo es posible que este hombre haya emparentado y permitido este matrimonio de sus hijos
con el rey Acab. Era tanto la situación, era tan mal vista esa situación por Dios, que en el capítulo 19, verso 1, Dios envía un profeta, y dice el capítulo 19, verso 1, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat. Leemos juntos lo que sigue, hermano. Dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová que irá contra ti por eso. Entonces, este hombre, según lo que ve Dios de esta unión y de lo que estaba viendo, haciendo Josafat, emparentando con Acab, dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Por lo tanto, entendemos que Acab era una persona que aborrecía a Dios. Y eso lo dice claramente en el capítulo 18, en el verso 7. ¿Se acuerdan que el rey quiere consultar a Dios? Josafat le dice: vamos a consultar a Jehová. Y entonces Acab trae 400 profetas, y Josafat se da cuenta que no son de Dios, que no son de Jehová. Empezando por ahí, debió de haber visto algo Josafat. Pero en el verso 7 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Pero ¿qué sigue, hermano? Dice: mas yo le aborrezco. O sea, este hombre le estaba diciendo claramente que él aborrecía no a este profeta que él se refiere aquí, sino estaba aborreciendo la palabra de Dios. Y este Josafat, que era un rey de Dios, no fue capaz de cancelar la situación, darse cuenta y decir: no, ¿sabes qué? Aquí se acaba la relación que vamos a tener. Para Josafat esto era seguramente, hermanos, algo que tenían que darse cuenta de esa situación. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 13 todo Judá sabía que el reino del norte había dejado a Jehová. Miren en el capítulo 13, por favor, acompáñenme ahí, segunda de Crónicas, capítulo 13. En el capítulo 13, el reino del norte viene contra el reino del sur, y en este momento está el rey Abías reinando en el reino del sur. Cuando viene el reino del norte, dice el verso 9, se levanta Abías y les dice: no habéis arrojado vosotros, voy a leer el verso 8, dice: y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros, leemos juntos, los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. El rey del sur sabía que el rey del norte, llamado Jeroboam, había hecho 2 becerros, los cuales él dijo que eran Jehová, y que ya no había necesidad de ir al templo de Jerusalén, y que ahí en esos 2 becerros, en esos altares, podían adorar a Jehová. Todo el reino del norte fue y se entregó a la idolatría. Esto lo sabían en el reino de Judá. Verso 9: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Habían arrojado a los sacerdotes del linaje de Aarón, a los levitas, para escoger de entre los sacerdotes del pueblo. Todo esto era consciente Judá de la situación que se estaba viviendo en el norte en relación a Dios. Por lo tanto, Josafat sabía perfectamente con quién se estaba metiendo. Ahora,
No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. El emparentar su hijo con la hija de Acab, era obvio que todas las costumbres, ideas y todo lo que le enseñaban sus padres en relación a la adoración a otros dioses, se lo iba a transmitir a su esposo, en este caso Joram, capítulo 21. Cuando vamos al capítulo 21 y vemos cómo Josafat muere y cómo es quien que pone a Joram, vean lo que menciona aquí. Dice el verso 3: y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino ¿a quién? A Joram. ¿Por qué? Porque era ¿qué? El primogénito. Recordemos una vez más. Cuando Josafat va a visitar a Acab, en el capítulo 19 hay una reprensión de parte de Dios. Y le dice Dios en el capítulo 19, verso 3, verso 2, dice: al impío das ayuda y amas al que aborrece a Jehová. Y sigue diciendo, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Entonces yo quiero que usted se imagine, ¿qué significa esto para Josafat? ¿Qué le está diciendo esto a Josafat? Dios no está de acuerdo con esa unión, ¿cierto? Cualquiera lo puede ver. Pero cuando él muere, antes de que él muera, sabe que tiene que dejar a un heredero. Lo ideal y lo que siempre se hacía era dejar al heredero al primogénito. Pero si el primogénito había emparentado con la hija de emparentado con la hija de Acab, ¿cómo es posible que este hombre lo haya dejado como rey? ¿Sí me explico, hermanos? Aunque por costumbre se tenía que heredar el reino al primogénito, Dios no estaba de acuerdo con esa unión. Por lo tanto, podemos entender que Josafat lo que tenía que haber hecho era heredar el trono ¿para quién? Para otro de sus hijos. Este hombre, Josafat, hereda el trono a su primogénito llamado Joram, quien se había casado con la hija de Acab. Y dice el verso 4. Leemos juntos el verso 4, hermano. Dice: fue elevado pues Joram, estoy en el capítulo 21, verso 4. Dice: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, leemos juntos lo que sigue: mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Era obvio. Era obvio. ¿Cuál era la relación que tenía este hombre con los de Acab? Pues toda relación. El que estaba metido con ellos, ¿quién era? Joram, no era Josafat. Josafat había entendido, y nosotros vemos la vida de Josafat y entendió y comprendió. Pero ¿cómo fue posible que dejara a este hombre como rey? Pues lo primero que hizo fue matar a todos los que podían disputarle su trono. Dice el verso 5: comenzó a reinar. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Leemos el verso 6 juntos. Dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La influencia de esta mujer y de ese reino del norte a través de esta mujer se está viendo reflejada en este hijo.
Yo sé que al principio vemos a Josafat y podemos decir que por lo que tú quieras, hermano, permitió esa alianza, permitió ese matrimonio y se metió toda esa idolatría, todo ese pecado, y ahora ya no solo está en el norte, ahora ¿dónde está? También en el reino del sur. Pero no termina aquí. Qué bueno que terminara aquí. Cuando vamos al capítulo 22, dice el verso 1: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de ¿qué? De Omri. ¿Sí? En otras versiones se menciona que empezó a reinar a la mitad de estos años, tenía 20 y tantos años. Y se puede entender de esa manera, ¿por qué? Porque dice el verso 3: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, ¿qué hermanos? Le aconsejaba a que actuase como impíamente. Entonces, esta reina, que es mencionada en el verso 2 como Atalía, que es la hija de Acab y de Jezabel, fue la que seguramente incitó a su esposo, llamado Joram, a que cuando tomara el reino, matara a todos sus hermanos. Y cuando muere su esposo, su hijo, Ocosías, toma el reino, y la madre, a ella se puede decir así, que era la madre reina, le influye para que actuara, como dice aquí, impíamente. Entonces, vuelvo a insistir, ¿desde dónde viene esto, hermanos? Josafat lo permitió. Aunque era un rey bueno, Josafat permitió, políticamente hablando, que el reino del norte y todo lo que el reino del norte era, se metiera e influyera en el reino del sur. ¿Hasta qué punto? Dice el verso 4, leemos juntos, dice: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Qué dice que le aconsejaron? Para su perdición. Verso 5: y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron ¿a quién? A Joram. Entonces le dijeron, en otras palabras, hermanos, aquí vemos a Joram, que era rey del norte, y a Ocosías, que era el rey del sur. Por lo tanto, podemos entender que Joram, que era hijo de Acab, era hermano de Atalía. Por lo tanto, Ocosías, que era el rey del sur, era su sobrino. Entonces, ¿qué le dijeron? ¿Sabes qué? Tu tío está en guerra contra los sirios, ve y ayúdale. Y Ocosías fue y les ayudó. Verso 6: y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le había hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram
porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, ¿y qué hizo? Los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: este hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová y a la casa de Ocosías, no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces vemos que aquí el rey del sur es exterminado por la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa en el reino del sur? Verso 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y ¿qué hizo? Exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Entonces ahora entendemos por qué el rey del sur, llamado Joram, cuando entra al trono, ¿qué hace? Mata a todos. ¿Por qué? Porque esa era la forma de actuar de ¿quiénes? De los del reino del norte. ¿Qué podemos nosotros entender aquí? ¿De qué nos está hablando esta parte? Termina el capítulo 22, verso 12, diciendo: y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba, ¿dónde? En el país. Una mujer perversa, adoradora de ídolos, en contra de la voluntad de Dios, asesina, matando a todos los que se oponían a ella, estaba reinando el reino de Judá. ¿Y todo por qué? Porque se permitió que esta mujer, con todas sus ideas, las ideas de sus padres idólatras, padres que adoraban a otros dioses, con otras ideas totalmente corrompidos, entraran y se metieran hasta el grado de reinar el reino del sur. Entonces, ¿cómo tenemos que ver esta parte nosotros, hermanos? ¿De qué manera lo tenemos que ver? Miren, hermanos, el pecado en la vida de una persona gobierna sus vidas. Vamos, acompáñenme a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 34. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el pecado en la vida de una persona, si lo podemos llamar de esta manera, es quien gobierna su vida. Cuando vamos a Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice: el que practica el pecado, ¿qué, hermanos? Es del diablo, porque el diablo peca, ¿qué? Desde el principio. Entonces, una persona que está en pecado, que practica el pecado gobierna su vida. Y según lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8, quien está en realidad gobernando la vida de esa persona, lo voy a decir así para poder identificar lo que vemos en Crónicas, el que está reinando la vida de esa persona, ¿quién es? Satanás.
Y es una persona que no puede, en cierta manera, hacer algo por sí misma. Está siendo totalmente gobernada ¿por quién? Por Satanás. Esa es la función del pecado. Satanás utiliza el pecado para poder someter a las personas. Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 6, busque por favor el libro de Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, leemos juntos, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, una persona que ha creído en Cristo Jesús es una persona salva, es una persona que ya no vive en el pecado. Es más, el verso 12 dice de esta manera, leemos juntos el verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ¿en qué? En sus concupiscencias. Lo que quiere el pecado es gobernar la vida de esa persona. O sea, en otras palabras, Satanás a través del pecado quiere gobernar la vida de esa persona. Cuando Dios llega a la vida de esa persona, entonces Dios lo que hace es quitar a esa persona el poder de Satanás, el poder del pecado. Y el pecado, según lo que vemos en el verso 12, dice: ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no debe de reinar ese pecado en la vida de una persona. Ahora, ¿cómo actúa el pecado? Si lo vemos así, de esta manera, ¿cómo es que actúa el pecado en la vida de una persona? Y eso nos lo dice, por ejemplo, el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, porque Dios ha prometido que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, ¿de qué, hermano? De su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Y seducido. La palabra concupiscencia se traduce como deseos, anhelos, el deseo de una persona. Entonces, dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, sus propios deseos son atraídos, por su propio deseo es atraído y seducido. Verso 15, leemos juntos el 15, dice: entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después de haber concebido, da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz ¿qué? La muerte. A ver, ¿cómo sería esto en la vida real? ¿Cómo es que trabaja esta parte del pecado en nuestras vidas y de las concupiscencias? Es nuestro deseo, es nuestro anhelo que está en nosotros el que nos hace ir y pecar. Y al momento de pecar, dice, da a luz la muerte. Entonces es a través del deseo, es a través de nuestros deseos que nos somos movidos y tentados a pecar, y entonces viene el pecado y después la muerte. El pecado tiene un dominio esclavizante, hermanos. Es lo que quiere el pecado. Cuando una persona viene a Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre esa persona.
Vamos a ver un pasaje para sostener esta parte. Colosenses, busque el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dice el verso 13, estamos hablando de Dios Padre aquí, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Entonces Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Cuál es el poder de Satanás sobre nosotros? El pecado. El pecado ya no reina en nosotros, ya no gobierna nuestras vidas. Eso es lo que ha hecho Dios con la vida del creyente. Porque lo que quiere el pecado, ¿qué es, hermano? Reinar, gobernar la vida de esa persona. Entonces, el pecado tiene un dominio esclavizante sobre aquellos que lo practican, alejándonos de Dios y llevándolos a la destrucción, hermanos. ¿Sí vieron cómo se fue metiendo toda esa idea del mundo, toda esta mujer llamada Talía, cómo se fue metiendo con esas ideas, contaminó a su esposo, contaminó a su nieto y terminó siendo la reina? ¿O no, hermanos? Es el pecado, hermanos. ¿Qué refleja esta historia? Es el pecado en nuestras vidas. Son todo lo que el mundo, hermanos, escúchenme, todo lo que el mundo nos ofrece. Vamos a Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Dice el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. Entonces el mundo, hermanos, todo el mundo, el sistema que nosotros vemos del mundo está siendo gobernado ¿por quién? Por Satanás. Si no lo quieres ver, hermano, si no lo quieres ver, ok, está bien, no lo veas. Pero el mundo sutilmente, no con cosas grotescas, sino sutilmente se está metiendo en la vida del creyente. Quiere meterse en la vida del creyente. ¿Con qué propósito? Terminar siendo su rey. ¿Por qué? Aquí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. El pecado, ¿cómo se engendra el pecado? A través de la concupiscencia. ¿Y la concupiscencia qué es? El deseo. Ok. ¿Y el deseo dónde está? En nosotros. Y el mundo que está en nosotros, hay tres cosas en el mundo. ¿Qué dice Juan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y ¿qué? Y la vanagloria de la vida. Hermanos, estas tres cosas encierran lo que tú y yo queremos, lo que tú y yo anhelamos humanamente en nuestra carne, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, y eso nos lo dice el mundo y nos lo repite todos los días, a cada instante, con cualquier cosa. En serio, hermanos, cualquier cosa que el mundo haga,
todo está para influenciarnos e influenciarte a permitir ciertas cosas, tolerar ciertas cosas en tu vida, y que al tolerarlas y permitirlas te seduzcan, te envuelvan y termines tú pensando de la misma manera. Eso es lo que hoy vemos con todo lo que se mueve a través de estos movimientos que están promoviéndose en todo el mundo para que sean aceptados, para que sean comprendidos, para que tú cuando estés con ellos digas: yo quiero ser como él. No es que yo te voy a permitir que estés conmigo sentado aquí, no, es que tú al final es que tú desees ser como yo. Esa es la idea. ¿Sí me explicó? Ese es el pecado, hermanos. ¿Qué hizo esta mujer Atalía? ¿Qué hizo este pensamiento y esta forma de vivir de Acab y de Jezabel? Hombres depravados, perversos, adoradores de ídolos, que aborrecían a Dios. ¿Qué hicieron? Contaminaron todo Judá. Y así viene toda la ideología de género, todas esas ideologías. ¿Para qué? Se van metiendo sutilmente. Ahora ya lo encontramos hasta en la sopa. ¿Cómo es posible que Disney, una empresa que se suponía que era una empresa que buscaba los valores? Bueno, eso era antes, ¿verdad? Eso era antes. Ahora se haya contaminado y ahora haya inclusión forzada y ahora haya personas de diferente sexo en sus películas, permitiendo esta ideología, contaminando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y entonces se hace normal y permitimos todo. Ya ven cómo si el pecado se mete y lo que quiere no es solaparte, decirte pobrecito, no, lo que quiere es gobernarte y que tú digas: yo quiero ser como él. Así, eso con todo lo demás, la riqueza, las posesiones, el tener. Si es que no tengo como los demás, soy una persona infeliz. Y es que si no me va bien como el mundo, entonces yo no soy hijo de Dios. Y entonces empiezas a gestar un montón de cosas en ti. Y entonces la vanagloria de la vida viene y dice: no, si tú no tienes esto, no eres bendecido ni eres un hijo de Dios. El mundo tiene más que tú, algo estás haciendo mal. Y si es que si tú no eres exitoso, y así empieza todas esas cosas. Y entonces empiezas tú a irte por las cosas materiales, a enseñorear las cosas materiales, a ir y ser gobernado por esas ideas y filosofías del mundo. ¿Para qué? Que lo que quieren, ¿qué es? Satanás está detrás de todo eso, queriendo ¿qué? Gobernar la vida del creyente. Por eso, en el libro de Santiago, mire lo que dice Dios. Acompáñenme al capítulo 4, verso 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser ¿qué? Amigo del mundo, se constituye ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. Disculpen, hermano, por lo que le voy a decir. ¿Sí? Estamos aquí, pero el estar aquí no dice nada. Si tú en tu vida congenias con el mundo, no congenias con Dios. Si tú permites que el mundo emparenta contigo en todas sus ideas, así como en un momento Josafat tuvo la oportunidad de decir: hasta aquí, nos alejamos, sabes que no tenemos nada que ver entre nosotros. Tuvo la oportunidad, la volvió a tener cuando Dios le dijo: ¿ayudas al que aborrece a Dios? ¿Amas al que aborrece a Dios? Tuvo la oportunidad de decir: no, Joram, ¿sabes qué? Tú estás emparentando con ese reino,
tú no tienes que ser rey. Ah, no, lo puso como rey. Consecuencia, este rey perverso mata a sus hermanos, hace lo malo delante de Dios, promueve la idolatría. Su hijo también es influenciado por su madre y también hace lo malo delante de Dios, es conocido como una persona perversa, y al final la que termina reinando el reino, gobernando el reino, ¿quién es? Atalía. Sí, así es. Porque ¿cómo empieza? ¿Cómo empezó Atalía? Bueno, se casó con su hijo, con Joram. Estaba ahí hasta que fue creciendo y ya nadie la paró. ¿Y qué hizo? Con el poder que tenía, mató a todos los que podían reclamar el reino. ¿Cómo es el pecado? Así es. Dice entonces, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, claro. Se lo dijo en su cara, se lo cantó en su cara acá a Josafat, diciéndole: hay un profeta de Dios aquí, pero ¿sabes qué? Yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, siempre el mal. Josafat en ese momento tuvo que haber dicho: esto está mal, porque no está hablando en contra del profeta, sino está hablando en contra de ¿quién? De Dios mismo. Pero lo permitió, lo solapó. ¿Por qué motivos? No lo sabemos. Políticos, increíble, ¿hasta dónde? Las consecuencias, hermano, escúcheme, las consecuencias de permitir. Las consecuencias de permitir toda esta contaminación, todo esto que venía para ellos, no lo dimensionó Josafat claramente. Así como nosotros, cuando permitimos y somos amigos del mundo, nos constituimos, hermanos, enemigos de Dios. Por eso dice Romanos, vamos a Romanos, hermanos. Romanos, capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Y la palabra conformarse es amoldarse. No se amolden a este mundo. De ahí salimos y entonces nos queremos amoldar. No. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que agradable y perfecta. Vamos a 2 de Corintios, ya estamos ahí cerca. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 15 dice: y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, leemos juntos, hermano, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo ¿qué? Os recibiré. En lugar de estar amoldándose, en lugar de estar siendo amigos, apártense, salgan de ahí, dice. Cuando una persona permite que el pecado solapa, que ese pecado, por más pequeño o grande que nosotros pensemos que es, empiece a estar ahí en nuestras vidas, ese pecado va a terminar gobernando nuestras vidas, señoreando nuestras vidas, y no lo vamos a poder dejar. No, hermanos. Dice el verso 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Leemos juntos, dice:
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad que en el temor de Dios. En lugar de emparentar con el mundo, en lugar de permitir que el mundo entre en nosotros, en lugar de solapar las ideologías del mundo, filosofías del mundo, lo que debemos de hacer es rechazar estas cosas, pero a través de la palabra de Dios. Guardarnos en santidad, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por último, Efesios capítulo 5, búsquelo por favor. Efesios capítulo 5, verso 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice, hermanos? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, leemos juntos lo que sigue, partícipe con ellos. ¿Qué, hermano? No seas partícipe con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo, ¿qué erais? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice, hermano? Leemos juntos, andad como hijos de luz. No seáis pues partícipe de eso. Verso 11. Verso 9, leo el verso 9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, leemos juntos, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Claro. Cuando tú permites que el pecado, el mundo, entre en tu vida, no para ahí, hermanos, no para. Esto va avanzando hasta que se sale de control y termina gobernando tu vida. Terminas diciendo: yo quiero tener eso, yo quiero ser eso, yo quiero ser como ellos, yo quiero pertenecer a ese grupo, yo quiero estar como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estás, queriendo pertenecer al mundo, añorando pertenecer al mundo. ¿Por qué? Porque has permitido que el mundo gobierne tu vida. Un hijo de Dios lo que hace es apartarse de esa situación. Un hijo de Dios lo que hace es rechazar esas cosas que el mundo le están viniendo. Pero lógico, cuando una persona no sabe que eso es un engaño, ¿qué hace? Lo abraza. ¿Y cómo saber que las cosas del mundo son un engaño y que está Satanás detrás del mundo incitando nuestra propia concupiscencia para que nosotros vayamos y tomemos ese pecado? ¿Cómo? La única forma de saberlo es a través de la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios, hermano, que no está adiestrada en la palabra de Dios, esa persona fácilmente es engañada por el mundo y entonces empieza a vivir en pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Cuando vemos a Talía reinando, es exactamente esta fotografía. ¿Cómo empezó? Nos dice un texto: Josafat emparentó. Pues ese texto del capítulo 18, verso 1,
fue creciendo, hasta el punto en que esta mujer terminó reinando el reino de Judá. No sé cómo estemos viviendo hoy nosotros, de qué manera estamos viviendo nuestro cristianismo nosotros. Pero una cosa sí estamos seguros, hermanos, como creyentes: el pecado ya no debe de reinar en nuestras vidas. Nosotros ya no debemos de amoldarnos al mundo. Ahora somos hijos de luz y ya no tenemos que estar en tinieblas. Antes bien, tenemos que reprenderlas. Esa es la forma en que tenemos que vivir. Amén. Oremos.